Y este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome en la espalda o mirarme en las burbujas. Tengo que aprender a volar. Bien, queridos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos contentos de poder reencontrarnos en este culto único, ¿cierto? Estamos todos juntos. Sin los jaivas, pero todos juntos igual. Qué fome. Y fomísimo, malísimo. Y les contamos que vamos a seguir con cultos únicos. ¿Sí? Ya estamos aburridos de estar un grupo en la mañana, el otro en la tarde. Ya. Hay motivos de fondo, ¿ah? No es tan liviana la decisión. Pero en el fondo es eso, ¿no? Es como ya basta. ¿Sí? Bien. Disfruta a Dios mediante el trabajo. Disfruta a Dios mediante el trabajo. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Es posible una cosa como esa? ¿El trabajo no fue castigo por el pecado? No fue, claramente no. Claramente no, lo acabamos de leer. El pecado no había entrado a la humanidad, no había entrado a la creación y ya el trabajo era algo que no solo Dios había encargado a los seres humanos, es algo que Dios hace, Dios trabaja. El trabajo es hermoso. Trabajar es un privilegio. Y no poder trabajar es una de las principales causas de desgracia, depresión y falta de propósito en la vida. El tema es el cómo trabajamos. Y ahí es donde nos empezamos a caer. Y empezamos después a chorearnos con el trabajo. Y empezamos a hablar mal del trabajo. Y empezamos a decir, no, es que el trabajo, es que los días lunes. ¿Sí o no? Y nos quejamos del día lunes, como si fuésemos Garfield. Garfield nunca trabajaba y se quejaba del lunes. ¿No les parece chistoso eso de Garfield? Es lo máximo, Garfield. El mundo moderno trajo dicotomías y separaciones que no deberían existir. Y esta es la raíz de nuestro problema con el trabajo. En gran medida, el mundo moderno trajo separación de cosas que no debían considerarse separadas. Bajo la excusa de aumentar la productividad y generar más riquezas para nuestras comunidades, la modernidad trajo una forma de concebir el trabajo, y ojo con esto, esta forma de concebir el trabajo es bastante difundida en todo el amplio espectro del pensamiento moderno. ¿Ya? Nosotros vemos esto, no es solamente una visión que podríamos decir, esta es la visión capitalista del trabajo. No, la visión marxista también comete el mismo problema. ¿Ya? ¿Cómo concibe el trabajo desde el origen, desde el inicio? La concepción del trabajo está mal a la luz de la Biblia. Y ese es uno de los grandes dramas que nosotros tenemos en la modernidad con el trabajo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Nosotros concebimos a grandes rasgos que el mundo material inferior, ¿ya?, es donde nosotros trabajamos. Y hay un mundo espiritual superior. Este mundo espiritual superior, si alguien quiere, es libre de desarrollar su espiritualidad, pero en ese ámbito, en el ámbito superior. En el ámbito superior, ¿qué es lo que uno hace? Contempla, ora, canta, hace cosas como las del día domingo. Pero cuando uno quiere involucrarse con las cosas materiales, entonces uno trabaja. Y uno va al trabajo como una especie de actividad inferior del mundo natural. Toda esta concepción ya está equivocada de entrada. Porque separa el mundo y separa la realidad en un piso de arriba y un piso de abajo. Un piso de arriba espiritual, donde están todas las obras de la gracia de Dios y todas las cosas espirituales, y un mundo bajo,
un primer piso espiritual donde habitamos con los pies puestos en la tierra y donde, pucha, hay que ensuciarse las manos, hay que levantarse temprano, hay que ir a trabajar, hay que hacer todas esas cosas que nosotros de alguna manera aborrecemos. Entonces, el problema parte desde allí, desde el inicio de cómo concebimos. Entonces el mundo moderno nos dice así: si uno quiere cultivar la espiritualidad, está bien, es válido. ¿Quieres cultivar tu espiritualidad? Bueno, si quieres lo puedes hacer, dice el mundo moderno, es opcional. Esto es lo primero donde ya el mundo moderno parte de frentón mal, que cultivar la espiritualidad es algo opcional. Y que el que quiera hacerlo está bien que lo haga porque le va a hacer bien. No entiende lo esencial del mundo, que la realidad es espiritual en su esencia. Y entonces, para eso tienes el día domingo, nos dice la modernidad. Para eso ustedes tienen el domingo. Júntense entre ustedes, entre los que están de acuerdo con esa creencia, hagan una reunión y dedíquense a contemplar. Dedíquense a actividades espirituales como cantar, como orar. Pero en el resto de la semana, todos los demás tenemos que estar involucrados en las cosas reales, concretas de la naturaleza, del trabajo, de las responsabilidades laborales. Esto ha traído consecuencias desastrosas. Una de las peores, creo yo, es que al separar la vida espiritual del trabajo, hemos terminado a la larga, aunque tal vez no era la intención al inicio, pero a la larga terminó ocurriendo eso. Hemos transformado el mundo laboral en un infierno. Hemos transformado el mundo laboral en un desierto, ya, en el mejor de los casos. Un desierto, árido, una guarida de demonios. Eso pensaba la cosmovisión hebrea, pensaba que en el desierto era donde estaba la guarida de los demonios. Y entonces nosotros pensamos, ese es el mundo laboral, un desierto, una guarida de demonios. Un lugar de sequedad, de aridez, donde no hay Dios. Y esa es la sensación que nos da cuando el lunes en la mañana suena el despertador. Es como, tin, tin, ya hay que ir al desierto. ¿Sí? Porque en realidad el trabajo no es espiritual, pensamos nosotros. Y esta es la primera gran mentira y es lo que yo quiero hoy día, que podamos deshacernos de esta falsedad que destruye tu vida espiritual, destruye tu vida con Dios y lamentablemente causa gran daño a tu consagración y tu santificación personal. Mientras sigas concibiendo que el trabajo es solo para ganarse los morlacos nomás. No, si es solo para sustentarme, no es para nada más. Está mal eso, está equivocado. No es correcto pensar eso. No es correcto pensar o asumir que el trabajo es solo para ganarse la plata. El trabajo también es algo espiritual. Y es lo que queremos hoy día de alguna manera profundizar. ¿Sí? Hemos transformado, como les decía, este mundo laboral en un desierto y básicamente se debe a que nosotros concebimos el trabajo en base a 3 pilares. El trabajo como autorrealización personal. O sea, yo trabajo para autorrealizarme personalmente. Esto es en el mejor de los casos cuando se concibe el trabajo. Entonces, en mi vocación, decimos, es que yo estoy dedicado a mi vocación. Cuando te preguntan así, ¿tú haces lo que quieres? ¿Tú haces lo que te gusta? ¿Haces lo que amas? Entonces nosotros somos desafiados a hacer lo que amamos. Entonces la idea es la autorrealización personal. Esto suena bonito, ¿eh? Y la verdad es que no está malo en sí mismo, ese es el problema. Es muy sutil el engaño diabólico en esto. Porque no está mal buscar la autorrealización personal en el trabajo. El problema es cuando hacemos de eso la meta del trabajo. Porque muchas veces el trabajo no nos causa autorrealización. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? El mundo laboral se transforma en un peso, una carga, una causa de problemas de salud mental. Porque yo le puse un peso al trabajo que no era el peso que Dios diseñó para el trabajo. El trabajo nunca fue un medio de autorrealización personal. Dios no pensó el trabajo para que fuese eso, exactamente. Entonces hay un problema. ¿En qué estás trabajando tú? No estoy trabajando en lo que yo quisiera. ¿Qué es lo que tú querías? Querías ser astronauta. ¿Sí? ¿Quién aquí quiso ser astronauta cuando chico? Bacán. Si usted no quiso ser astronauta cuando niño, usted no tuvo infancia. Nada que ver eso. Entonces pensamos el trabajo como autorrealización personal. Este es el problema primero. Después está el segundo problema, que es decir, no, si yo sé que el trabajo para mí es un trabajo nomás. Yo no busco realizarme en el trabajo, yo no tengo esa meta. Y suena muy cristiano, ¿no? Suena como muy, oye, que reformada esta persona. Para mí, ¿sabes por qué el trabajo? Lucro, ganancia, plata, sustento. Pero esto también es un problema. Creer que el trabajo solamente es para ganar platita, para tener mi medio de sustento,
también es no entender la naturaleza profundamente espiritual del trabajo. Perdemos de vista el diseño de Dios. Entonces decimos, no, el trabajo es solo para el lucro nomás. Y ahí es donde yo he escuchado consejos incluso que dicen así, no tienes que hacer lo que te gusta, tienes que hacer lo que te da plata. Porque así después vas a tener plata para hacer lo que te gusta. ¿Han escuchado ese consejo capitalista? Yo también lo he escuchado. Pésimo consejo, pésimo. ¿Por qué? Porque está concebido desde la idea del trabajo. Si no es autorrealización personal, es lucro y estamos como ahí. Y está el otro problema del trabajo, que esto es difundido ampliamente entre todas las personas. Pensamos el trabajo, que es lo tercero, como simplemente una tarea. Tarea, responsabilidades, cumplimiento de deberes, cumplir funciones. Entonces el trabajo no es más que tarea. Tengo que cumplir mis tareas, un conjunto de tareas, o una meta, un objetivo, un propósito, una meta que me dan para el mes, una meta que me dan para la quincena, y yo busco cumplir con esa meta. Entonces el trabajo no es más que tarea. Esto también es una forma de desnaturalización del trabajo. Le quita al trabajo su profundidad espiritual. Así que hoy día vamos a hablar sobre cómo Dios diseñó el trabajo. No vamos a entrar tanto en lo malo y en lo que el pecado echó a perder, porque vamos a tener más adelante un sermón solo sobre eso. Vamos a hablar un poquito sobre lo que el pecado echó a perder, pero vamos a enfocarnos hoy día principalmente en cómo Dios diseñó que fuese el trabajo en el Edén. Antes que entrar el pecado, echar a perder todo. Cuando los hombres eran felices de trabajar. Cuando sonaba la alarma a las 6 de la mañana el lunes y Adán se levantaba feliz y decía, voy a trabajar. ¿Qué pasó que perdimos eso? ¿Y qué es lo que tenía Adán que lograba eso? Entonces vamos a poder mirar un poquito esta realidad. Vamos al texto. ¿Están con su texto bíblico ahí abierto? Si no lo tiene abierto, ábralo. Génesis 2, desde el 8. Quise que fuéramos hasta el 17 para tener el contexto completo, pero en realidad vamos a quedarnos hasta el 16. ¿Ya? Génesis 2, desde el 8 al 16 o 17. Entonces, mantenga ahí abierta su Biblia para poder acompañar. Lo primero que vemos en los versos 8 y 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. Vuelvo a decirlo de nuevo, por favor, si no prestó atención, presta atención a esto. Dios el Señor plantó. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles, atractivos a la vista, buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Primero, queridos, esta verdad: Dios trabaja. Por lo tanto, el trabajo es santo. El trabajo es espiritual. El trabajo es una actividad divina. Si Dios trabaja, ciertamente el trabajo no es ni sucio, ni inferior, ni una tarea menor, ni algo de segunda importancia. Dios trabaja. Por lo tanto, Dios se dedica a esto. Nosotros también somos desafiados a ver el trabajo como algo santo. Dios no trabaja, fíjense en este detalle, en un trabajo elevado. Dios no está en un palacio de mármol, en una pieza de marfil, con tronos de oro, dando órdenes para que los demás le planten un jardín. ¿Se fijaron en eso, no? Nada en el texto, incluso nada en el texto da a entender que Dios haya hecho crecer mágicamente los árboles. Que nosotros imaginamos, Dios hizo crecer, y nos imaginamos así como que Dios hizo como esto, como un director de orquesta, y hacía crecer los árboles y crecían mágicamente, pero el texto no da a entender eso. Es más, el verbo utilizado allí da a entender más bien lo contrario, da a entender que lo que Dios hizo fue lo que hace cualquier labrador. Agarró la pala, hizo un hoyo, puso la semilla, la plantó, la regó, esperó, hizo crecer. ¿No les parece interesante esto? O sea, simplemente la Biblia dice que Dios sembró, fertilizó, regó, esperó, cultivó, podó
hizo lo que cualquier jardinero haría para tener un huerto de árboles frutales. ¿Alguno de ustedes, no sé si alguno tiene un huerto en su casa? Sí, tiene un huerto. Muy bien, allá también, súper. ¿Es pega o no? Es pega, ¿sí o no? ¿Lo haces tú o mandas a alguien a hacerlo? Perfecto, me quedó claro. Entonces, uno cuando planta o pone un huerto y tiene que hacer todo este trabajo, es un trabajo difícil. Y Dios hizo un trabajo bastante difícil, se ensució las manos. Quiero que usted piense un poquito en eso. Dios no estaba sentado en un trono de oro, en un palacio de mármol, dando órdenes para que otros le plantaran un huerto. Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene todo que ver porque miren, los relatos antiguos de la creación de las otras culturas, como por ejemplo el Enuma Elish, otros relatos antiguos de aquella época, piensen que el pueblo de Israel había sido formado en la cosmovisión de los egipcios por 430 años. ¿Qué es lo que fundamentalmente los egipcios le enseñaron a los hebreos? Que Dios creó a los seres humanos porque necesitaba esclavos. El Enuma Elish, que es otro relato de otra cultura, los sumerios, una cultura muy antigua, este relato decía que los dioses habían creado a los seres humanos porque querían frutita y agua fresca. Entonces pusieron a los seres humanos para que ellos le plantaran un huerto a los dioses. ¿Usted se fija que aquí es todo lo contrario? Dios plantó el huerto. Porque los Anunnaki eran demasiado bacanes para ensuciarse las manos, ¿me entienden? Los Anunnaki no podían ensuciarse con la tierra cochina de este mundo sucio. Ellos estaban en el palacio, en unas hamacas, mientras los hombres los abanicaban y les llevaban frutas y agua. En cambio, el Dios verdadero, no los falsos dioses como los Anunnaki, el Dios verdadero, no es así. Él plantó el huerto, se ensució las manos, hizo el hoyito, puso la semilla, hizo todo y hizo crecer el huerto y en ese huerto puso al ser humano, a los seres humanos. ¿Se fijan que es totalmente distinto? Aquí es todo lo contrario. Dios creó hijos, no esclavos. Y cuando tú vas a tener un hijo, tú preparas la pieza para que sea lo más bella y hermosa. Te abasteces con pañales, porque ya sabes lo que se viene. ¿Cierto? Mucha caca por todos lados, pero uno se hace cargo, se prepara. ¿Cierto? Uno se prepara y va preparando todas las cosas que va a necesitar para poder alimentar, nutrir, cuidar a este hijo. Así fue como Dios creó las cosas. Como un padre que prepara todo para recibir a sus hijos. Y cuando llegaron sus hijos, les dio lo mejor. Los puso en un huerto lleno de frutas que no solamente eran buenas para comer. Es interesante esto, ¿no? No eran solamente buenas para comer, dice que eran agradables a la vista. Les dijo, miren qué bonito, ahí estaba el plátano, tan amarillo, tan bonito, ¿o no? La manzana, que hay distintos colores, hay manzanas rojas, manzanas verdes, las peras. ¿No encuentras bonitas las peras? Yo encuentro bonitas las peras. Tiene una forma diferente, ¿o no? ¿Sí? Y la más deliciosa de todo, el mango. Santo Señor, cuánta gloria el Señor puso en el mango ahí. Todo eso Dios lo puso allí para que el hombre disfrutara. Disfrutara, miren. Por lo tanto, Dios planta un huerto para que los seres humanos puedan tener fruta y agua fresca. Veamos del día al 14. Acompáñenme el texto. Del Edén nacía un río. Ahora quiero que vea esto. Del Edén, la idea es que está en altura. Del Edén nacía un río que regaba el jardín. Y desde allí se dividía en 4 ríos menores. ¿Sí? Es como si fuesen cayendo. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá donde había oro. Nadie sabe qué río es el Pisón. El oro de esa región era fino. También había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón. Tampoco se sabe mucho de dónde era. Que recorría toda la región de Cus. Al parecer, esto apunta hacia donde está Egipto. Los cusitas. El tercero se llamaba Tigris, este es conocido, que corría al este de Asiria, y el cuarto, este es famoso, es el Éufrates, ¿cierto? Que hasta el día de hoy ahí, ¿cierto? Guerra del Golfo, Golfo Pérsico, ahí, Éufrates, ¿sí? Entonces, el texto da a entender que el Edén estaba en altura,
tal vez sobre una colina, no estamos claros con esto, de la cual brotaba un manantial que a su vez al llegar abajo al valle se transformaba en 4 ríos. Este manantial traía bendición por donde pasaba. Por donde pasaba traía bendición, ¿se fijan? Venía un río que salía de allí y dice que eso había oro en esa región. Y la resina era muy buena, o sea, regaba los árboles y producía muy buena resina. Todo eso es porque trae bendición este río. Yo aprendí hace años atrás con mi profe de hebreo, de Antiguo Testamento, el seminario, que estos versículos que acabo de leer, es la primera vez que en la Biblia se presenta el concepto, aunque la palabra no está, pero el concepto de shalom. Estos versículos que acabamos de leer, eso es shalom. Shalom es que cada cosa esté en su debido lugar y que pueda haber condiciones para que todos crezcan, se desarrollen y prosperen. Es muy interesante esto porque el shalom no significa todo gratis, ni todo gay tampoco. No significa eso. El shalom no significa así como, Dios da todo y está todo ahí para que vayan y lo disfruten. No. Shalom significa, Dios da todas las condiciones para que cada uno de nosotros desarrolle sus capacidades y pueda obtener su sustento, su prosperidad y pueda también obtener gozo trabajando. Dicen, ¿no?, que fue lo que Pedro de Valdivia vio ahí en el Huelén. Se llamaba Huelén en ese tiempo, no se llamaba Santa Lucía. Y se subió ahí y vio el valle y dijo, oh, qué lindo este valle. ¿Sí? Claro que era buena época del año. Y él vio allí, y vio en ese tiempo el Mapocho tenía dos brazos. ¿Sabían eso, no? Uno de los brazos ahí se quedó solamente uno, el otro era donde estaba, creo que la Alameda, por ahí. Se supone que donde está la Plaza Italia se dividiría y ahí sería el río para acá. Lo interesante es que cuando él vio esto, Pedro Valdivia tal vez imaginó esto, que era muy propio de la imaginación de los conquistadores. Toda esta gente que vino de España, de Portugal, a conquistar América, ellos pensaban que venían a ver el paraíso perdido, que eso era América. Bacana. Entonces un poquito en ese relato en la mente, Pedro Valdivia probablemente llegó aquí, pasó muchas vicisitudes, fue difícil para atravesar la cordillera hasta llegar. Cuando por fin llegan y él ve este valle, él dice, aquí están las condiciones para que podamos crecer, asentarnos, desarrollar, cultivar. Esto es lo que está describiendo aquí. Está describiendo un lugar con condiciones ideales para cultivar, para crecer y para ser prósperos. ¿Sí? Pero hay que trabajar para lograr eso. Pero las condiciones están ahí, en igualdad para todos. Todos tienen las mismas oportunidades. Interesante, ¿o no? Entonces, con este propósito, Dios pone eso. ¿Se acuerda lo que dice el himno nacional, no? Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Copia feliz. Qué bonito. Bien, verso 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que ¿qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. El huerto ya estaba plantado. El jardín ya tenía árboles. El jardín ya tenía frutos, porque dice más atrás que Dios había hecho crecer todo árbol donde había frutos. O sea, llegó hasta el punto que estaba la fruta ahí lista. Y entonces puso al ser humano allí y le dijo, cultiva, cuida, esto es tuyo, es para ti, disfrútalo. Interesante, ¿no? Entonces, este es el principio que nosotros vemos en este verso. El trabajo humano es unirse a lo que Dios ya hizo. Te lo vuelvo a decir. El trabajo humano consiste esencialmente en esto, unirse a lo que Dios ya hizo, a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios quiere hacer. Esa es la esencia de tu trabajo. Yo no sé en qué trabajas, pero si es un trabajo legítimo y no pecaminoso, si no eres un narcotraficante, por ejemplo, ciertamente tu trabajo tiene esta meta y este objetivo, que tú puedas unirte a lo que Dios ya está haciendo. Así fue el huerto del Edén, ¿no? Lo plantó el Señor, lo hizo crecer el Señor, hizo que nacieran las frutas y después vino y dijo al hombre, ahora ven y cuídalo. Vemos que Dios, después de plantar el huerto, de hacer crecer árboles en él, invita al hombre a unirse a lo que él ya hizo. Entonces el hombre es invitado a ser literal, un colaborador
el que labora, que trabaja junto a alguien. Todos nosotros somos colaboradores de Dios. Trabajamos junto a Él. O sea, alguien que trabaja lado a lado con su maestro y aprende con Él. Es interesante esto. Y aquí tenemos que trasladarnos a toda esta época preindustrial, que es donde está el contexto del texto, digamos. Tenemos que ir a esta época preindustrial donde con quién uno aprendía su oficio y quién te enseñaba el oficio que tú llevabas. El papá. Porque los oficios eran familiares. Entonces el papá era carpintero y le enseñaba al hijo a ser carpintero. ¿Sí? Hasta con Jesús fue así, ¿o no? Entonces Jesús ahí lijaba las mesas, cortaba la madera, le aprendió a dar forma a la madera. Aprendió con su papá, fue aprendiendo. Esto es muy interesante porque lo que está diciendo es que Dios hace algo, Dios es labrador. ¿No le gusta el trabajo de Dios, no? Dios es hortelano, Dios es jardinero. ¿Quién aquí alguna vez trabajó de jardinero? ¿Alguna vez? Pero trabajo de verdad, no porque la mamá lo mandó. Ya, ok, ahí, mira. Entonces, muy bien, ¿ves? Se parecen al Señor, ustedes se parecen un poquito más que los demás. Han trabajado como jardineros, como Dios es jardinero. Entonces, Dios cuida ahí, poda, se ensucia las manos. No es un Anunnaki en su trono de oro, volando sobre los cielos y diciéndole a los seres humanos, sírvanme agua y frutas. Por eso la gente imagina que los Anunnaki son extraterrestres. Tema que está de moda ahora, ¿eh? Pero no vamos a entrar en eso hoy día. Otro día vamos a hablar sobre eso. Pero miren qué interesante. La idea es la siguiente. ¿Cómo un niño o cómo un joven aprende a desarrollar su oficio con el papá? ¿Cómo era en las sociedades tradicionales, preindustriales? Era parte del día a día. Tal vez al inicio el papá lo dejaba jugar en el taller. Ya mira, hijo, haz esto. No importa que lo hiciera mal, ¿me entienden? Ahí tenía un pedazo de palo, córtalo. Aprende a cortar un pedazo de palo. Por ahí partía tal vez. Parten con alguna cosa pequeña, pero van, ¿qué cosa? Imitando al papá. Y van haciéndolo con él. Eso, querido, es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en su trabajo. Pero para eso tenemos que primero aprender a ver a Dios haciendo el trabajo que Él está haciendo. Para que nosotros nos sintamos invitados a unirnos a lo que Él hace. ¿Sí? Imitándole a Él, trabajando junto a Él. Aquí está la esencia de todo trabajo humano digno y legítimo. Unirse a lo que Dios ya comenzó a hacer. Ser un colaborador que sigue a Dios, que imita a Dios y que trabaja junto a Dios. Verso 16 finalmente. ¿Qué dice? Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín. Menos, 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comas, sin duda morirás. Ahí entonces puesto a prueba el ser humano en su libertad intrínseca. ¿Ya? Porque el ser humano, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados con algo que se llama libre albedrío. Que después de que comieron del fruto y pecaron, la humanidad lo perdió y ya no lo tenemos más. Pero en aquel tiempo aún lo tenían. Lea teología calvinista de verdad y no a los chantas de YouTube. Los calvinistas sí decimos que el hombre fue creado con libre albedrío. Solo que lo perdió con la caída. ¿Sí? Bien, cierre paréntesis. Vamos a lo que nos convoca hoy día. Porque esto es lo que nosotros vemos aquí en el 16. El trabajo es para que gocemos de sus frutos. El trabajo es para que gocemos de sus frutos. Y ese, por lo menos para mí, es mi principal desacuerdo con la teoría marxista del trabajo. Porque la teoría marxista del trabajo identifica claramente una cosa de forma correcta, que hemos sido alienados del trabajo. O sea, trabajamos pero otro disfruta de los frutos nuestros. Eso se llama alienación laboral. ¿Sí? Y en eso hay que reconocer que Marx le achuntó. Su análisis es correcto. Pero el problema es que él no va a la raíz del problema. Él no concibe el trabajo de manera distinta al capitalista. Su concepción del trabajo es fundamentalmente la misma, una concepción de algo natural, hecho en el mundo natural. Él no va a resolver el problema de la raíz. A la luz de la Biblia, el trabajo es concebido de otra manera. El trabajo es una actividad espiritual mediante la cual yo, unido a Dios,
lo imito, colaboro con Él y voy haciendo lo que voy haciendo porque quiero estar con Él, porque quiero aprender de Él, porque es una manera de estar junto a mi Dios. Obviamente, para alguien que es un teórico ateo, no es posible concebir el trabajo así. Entonces, él identifica el problema, pero su solución es pésima. Un trabajo alienado es aquel en el que el trabajador, como les decía, hace buena parte del esfuerzo, pero no disfruta él de los resultados, lo disfruta otro. ¿Conocen ese tipo de trabajo? Es una forma moderna de esclavitud. Y es como trabajan la mayoría de ustedes. Es verdad. Te dan un salario, pero si la empresa crece, tú no participas de ese crecimiento. ¿Les suena conocido esto? Tu salario sigue siendo el mismo, aunque tu trabajo claramente ayudó a que la empresa creciera. Lo interesante de esto, esta es la forma más burda, y otras maneras también. Dios no creó esclavos. Por lo tanto, Dios no nos creó para que estuviésemos alienados del trabajo. Dios creó hijos y quiere que sus hijos disfruten de todo lo que ellos mismos cultivan. Tú cultivas, comes lo que cultivas. Eso es dignidad laboral. Trabajaste 8 horas para que eso produjera un lucro, tú participas de ese lucro porque tu trabajo fue fundamental para que ese lucro existiera. Ah, pero son comunistas los que dicen eso. La verdad es que no, la verdad es que es un concepto bíblico. Es un concepto bíblico y el concepto de Dios en el Edén. Dice que Dios el Señor le ordenó al hombre, le ordenó, puedes comer de todo lo que estás cultivando. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal no era un tema de fruto ni de alimento, era un tema de una prueba espiritual al libre albedrío del ser humano. Pero para su sustento él tenía todos los demás árboles, de los cuales podía disfrutar plenamente. El ser humano no trabajaba alienadamente. Interesante, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en el texto. Así que vamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos dice a nosotros este texto hoy? Bueno, ya adelanté algunas cosas. Hasta metí a Marx entre medio. ¿Qué nos dice a nosotros el texto hoy? ¿Qué nos habla a nosotros hoy? Quiero enfatizar 3 cosas. Volví a las 3, miren. No me había dado cuenta. Quiero enfatizar 3 cosas. La primera es esta. Gocémonos en servir. Este es uno de los problemas del concepto moderno del trabajo. Y vuelvo a decir, y esto en todo el amplio espectro de la modernidad. En todo el amplio espectro, desde lo más derecha hasta lo más izquierda. Todos conciben el trabajo, lamentablemente, o como autorrealización personal, o como lucro, o como una mezcla de las dos cosas. Pero la esencia de lo que es el trabajo bíblicamente es que el trabajo consiste en servir. Gocémonos en servir. El trabajo que hacemos de lunes a viernes es espiritual, porque es una oportunidad de servir como Dios sirve. Te lo vuelvo a decir de nuevo. Dios sirve. Dios es servicial. Y es el ser más poderoso de todo el universo. Y de fuera del universo también. Dios es el ser más poderoso. Dios es el dueño absoluto. Él es el soberano todopoderoso. Ningún gallo ni multimillonario se puede comparar siquiera al polvo que se le pega con el sudor en los pies a Dios. O así de ordinarios somos, cualquiera de nosotros, de nuestro rico y poderoso, no se comparan al Señor. Y el Señor es servicial. ¿Y quiénes se creen estos cochinos que nos sirven? Quieren que todos los sirvan a ellos. Y Dios sirve. Dios es servicial. Uno de los objetivos del trabajo es que nosotros podamos sentir el profundo gozo espiritual de ser como Dios, ensuciándonos las manos. Dios, como les decía, da sol. Miren cómo es servicial el Señor. Nos prende la lámpara y dice, ahí está la lámpara, para que se calienten, para que les dé calor, les dé luz, ¡fa! Sol. Y para que la noche no sea tan oscura, luna. Ahí da la luna. Está más brillante en cierta época del mes, después va menguando, tiene un ciclo. Pero eso también es parte de la luna, cuando en su ciclo está más oscura, vemos las estrellas, que también Dios las encendió. Dios es servicial. Dios nos está sirviendo todo el tiempo. Dios está sirviendo a su creación. Dios se goza en servir. Dios no trabaja en el último piso de un rascacielos corporativo.
sentado en un sillón de cuero, con una mano en la mano, mandoneando, dando órdenes, a diestra y siniestra, como si fuese el CEO billonario de una corporación multinacional. O como si fuese un ministro, también aplica. Dios es jardinero. Dios se ensucia las manos. Y para Él es algo digno ensuciarte las manos trabajando, no tiene nada de sucio. Es hortelano, es labrador. El trabajo físico que describe el Edén es muy bonito porque muestra a Dios haciendo un trabajo físico, dignificando el trabajo físico, concepto que no tenían las otras culturas en la antigüedad. Porque los más bacanes eran los que no trabajaban. ¿Sí? Era común en los grandes reyes dejarse crecer las uñas largas, o los sacerdotes. ¿Por qué se dejaban crecer las uñas largas? ¿Por qué? ¿Pueden deducir o no? Porque ellos no pueden hacer las cosas ellos, se las hacen a ellos. Él no se sirve un vaso de agua, le sirven el agua. ¿Me siguen o no? Entonces se dejan las uñas largas para no trabajar y para demostrar con eso que no trabajan, porque no son seres inferiores como los demás que tienen que agarrar la pala, tienen que agarrar la olla. Ellos no hacen esas cosas. Ese es el concepto de la antigüedad. Y aquí en esto va una cosa totalmente contracultural en el Génesis. Dios, el Todopoderoso, el único Señor de todo, es labrador, con una pala y un sombrero. Qué linda esa canción. Sin arado y sin tractor. No estoy diciendo que sea malo ser gerente, o ser director de una gran empresa o CEO. Es más, yo creo que algunos de ustedes tienen importantes, yo sé que tienen importantes puestos de trabajo y sé que varios de ustedes tienen las capacidades para llegar a ocupar cargos elevados. Mi punto no es ese, mi punto es nunca, por favor chiquillos, nunca, nunca, jamás olviden, sin importar si llegan a ser los gerentes de la empresa, que ustedes pueden perfectamente tomar la escoba y barrer las migas debajo del escritorio. Y eso no te quita ni una dignidad. Que tú puedes perfectamente tú mismo subirte al escritorio y cambiar la ampolleta. No te pongas a hacer cosas que no sabes. Si pones a hacer cafetería, no sabe cafetería, no la va a embarrar. Pero si usted sabe hacer algo, hágalo. Eso no le resta ninguna dignidad. ¿Han cachado que hay gente que tiene ese concepto? Que van y les piden que les sirvan el café. ¿No se lo pueden servir ellos? Tú haz la diferencia. Anda y tú sírvele cafés a los que trabajan para ti. Sé como Dios. ¿Sí? Entonces, el desafío es que nosotros podamos ser como Dios, ser serviciales debería ser algo que nos parece totalmente natural. No tener miedo de ensuciarnos las manos. Y es más, permítame decir algo más, este ser serviciales también implica una humildad. Hay una humildad en el carácter de Dios que es súper heavy. Nosotros siempre asociamos la humildad de Dios en Cristo, ¿cierto? Que se humilló para ir hasta la cruz. Pero la verdad es que la humildad de carácter de Dios es parte de sus perfecciones desde toda la eternidad. Dios siempre ha sido humilde. Es parte de su ser. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces somos arrogantes? Les doy algunos ejemplos, voy a dar algunos ejemplos. Miren, saludar y tratar como iguales, porque son iguales, al conserje del edificio donde trabaja. A la persona que limpia, que hace el aseo. Al joven que limpia los vidrios. Aquí quiero decir sobre todo ustedes que son profesionales. Déjenme decirles, ¿qué tipo de personas son ustedes en sus trabajos? ¿Son reconocidos por su sencillez y por su espíritu servicial? ¿O son reconocidos por su arrogancia? Porque ustedes menosprecian a los empleados de inferior rango. O por no saludar al guardia en la puerta, por eso los conocen. Algunos de ustedes se llenan la boca con el socialismo y no son capaces de tratar como iguales al chofer de la micro, por ejemplo. Saludarlo y decirle buenos días. Cuando van a votar, no son capaces de decir buenas tardes, muchas gracias. Al joven militar y carabinero que está ahí parado todo el día para asegurar que el sistema democrático funcione. Y está todo el día ahí, parado cuidando la puerta del colegio donde tú vayas a votar. Lo saludas, le dices gracias. Son pequeños actos donde mostramos el carácter. Otros odian el socialismo aquí, y dicen que son libertarios. Son libertarios y que no, que la meritocracia individual, cada individuo forja su propio futuro, pero son aduladores de los poderosos. ¿Qué tipo de libertario es ese? ¿Qué tipo de libertario es que le chupa las medias a alguien porque tiene un apellido alemán?
El que tiene un apellido mapuche lo mira con desprecio. Eso no es libertario. Eso no es meritocrático. Entonces, no seamos de cartón, chiquillos. Y honestamente me da lo mismo del color político que sean. Seamos cristianos. Seamos cristianos. Es hora de arrepentirnos. Para que así podamos vivir el gozo espiritual de servir con humildad, como Dios lo hace, y de ensuciarnos las manos. Me acuerdo hace un tiempo atrás que escuché la historia de un pastor en Osorno, no se preocupe, en una iglesia que da lo mismo. Pero usted no lo conoce. Y en esa iglesia era una iglesia grande, con un bonito templo, y donde iba gente de relativa buena condición socioeconómica de Osorno. Y el pastor también era de ese círculo, ¿eh? Era un hombre que se había convertido, era no sé si llamarlo así, era una especie de hacendado de Osorno. ¿Sí? Ganan muchas lucas, tienen vacas, tienen leche, ustedes cachan cómo es esa cosa. Y terminó siendo uno de los pastores, no era el pastor, pero uno de los pastores, uno de los líderes de esta iglesia, de esta comunidad. Y resulta que un día en la iglesia, en el templo, hicieron un encuentro los jóvenes, se quedaron todo el fin de semana. Iba todo bien el encuentro hasta que se tapó el baño. Se tapó el baño tapado toda la noche, fatal. 50, 60 jóvenes se habían quedado a dormir en la iglesia. Al otro día llega en la mañana el pastor tempranito. Llegó el sábado a ver cómo estaban las cosas y le dicen, oh no, está todo bien, ha estado todo lindo, pero excepto se nos tapó el baño de hombre. Está tapado, no logramos destaparlo, hemos tratado de hacer de todo. Y este pastor, un hombre, vamos a decir, de alta alcurnia y respetado en Osorno, de una familia importante, todas esas cosas. Pero era primero que todo un hombre cristiano. Se arremangó, hermanos, y él mismo destapó, con sus manitos de alemán. Miren, estoy dando un ejemplo nomás, pero esa es la actitud de Jesús. Llegan todos a la última cena. ¿Quién va a lavar los pies? No, debería lavar los pies. Oye, sí, debería ser el esclavo más joven. Oye, sí, debería ser el siervo más joven. Oye, pero no han llegado nadie a lavarnos los pies. Y todos empiezan a decir, ¿a quién le tocaba lavar los pies? ¿Quién estaba en la escala de lavado de pies y que no llegó a la hora? Los discípulos estaban en esa discusión. A Jesús no le importó esa discusión. Jesús se puso la toalla y empezó a lavar los pies. ¿Me entienden o no? En vez de andarnos mirándonos a otros quién tenía que hacerlo y no lo hizo, hágalo usted. Y piola y con gozo. Porque ese es Jesús. Así es Dios. Segundo, busquemos producir bienestar a la comunidad. Este es el segundo principio del trabajo espiritual. El primero, trabajar es servir. El segundo, trabajar es producir bienestar. Producir bienestar a la comunidad, a la creación, a nosotros mismos mediante el trabajo. El trabajo que produce alienación. El trabajo que produce abuso. El trabajo que produce opresión, escasez, pobreza, depredación, destrucción de la creación, no es el trabajo que Dios diseñó. Es cierto, y debemos también ser realistas, estamos hoy día en un mundo caído y somos seres humanos caídos. Somos una humanidad caída, así que todo trabajo tiene un lado B. Todo trabajo tiene un lado B. Tú puedes estar haciendo el trabajo tal vez más bacán, así como, no sé, algunos de ustedes que atienden enfermos, pacientes, personas en el hospital. Yo encuentro eso muy parecido con Jesús, ¿no? Cuidar a la gente enferma, ya, súper. Pero todo trabajo tiene un lado B. Hay alguna cosa injusta, porque la caída es así. Entonces yo no estoy proponiendo aquí que la cosa tenga que ser perfecta. Pero el punto es este, que nosotros, en la medida que este mundo caído lo permite, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro trabajo produzca bienestar. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro trabajo produzca bienestar a los demás, a la creación, porque la mayoría de las veces esto también va a redundar en nuestro propio bienestar. Eso es súper importante y esto es algo que es una promesa de la palabra del Señor. Trabajen por el bienestar de la ciudad a la que los envié. Porque teniendo bienestar la ciudad, ustedes tendrán bienestar también. Jeremías 29:7. Entonces es una promesa del Señor. Si trabajamos por el bienestar de nuestra ciudad, en algún punto nosotros también disfrutaremos de ese bienestar. Pero enfoquémonos en el bienestar. Si atiendes público, querido, querida, atiendes público, trátalos con respeto, con amabilidad. Ellos no tienen por qué pagar el pato de que tú discutiste con la señora en la casa. Empatiza con el cliente.
Si construyes o haces arreglos de albañilería o gafirería o lo que sea, hazlo con lo mejor que puedas y haciendo un trabajo cuidadoso y que no te tenga que llamar a los 2 días porque quedó mal hecho. Hazlo bien. Eso es producir bienestar. Si eres médico, enfermera, psicólogo, trata con paciencia y de forma humana a tus pacientes. El punto es que lo que sea que hagas, hazlo bien, para el bienestar de los demás. ¿Y qué significa hacerlo bien? Hacerlo de tal manera que traiga bienestar a la comunidad que sirve y a la creación, en la medida que te sea posible según las capacidades que tengas. A lo mejor, por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí un poco extremo, pero a lo mejor tú trabajas para una casa comercial o para un banco que forma parte de un sistema mayor de opresión económica que busca que la gente pida crédito y se endeude. Ya vimos en Proverbios que la deuda no es la voluntad del Señor. Endeudarse no es la voluntad de Dios. Y algunos trabajan, otra vez te toca trabajar justamente en un sistema para que más gente se endeude, más gente tenga tarjeta. Es complejo, ¿cierto? Pero ¿saben de qué me acuerdo? De Daniel en la Biblia. Daniel y sus amigos trabajaban para un imperio opresor e invasor, los babilonios. Eso no impidió que Daniel y sus amigos hicieran lo mejor que podían para promover el bienestar desde donde ellos estaban. ¿Sí? Dios no te va a hacer que tú rindas cuentas por el banco para el que trabaja. Dios te va a hacer que tú rindas cuentas por tu trabajo, tu función. ¿Sí? Entonces, haz lo que esté a tu alcance para producir bienestar. Eso es un acto de profunda espiritualidad. Por ejemplo, dando ejemplos positivos, ¿no? Yo conozco secretarias, de verdad, que en su trabajo no tienen ninguna obligación de hacerlo. Separan la basura y la llevan a un punto limpio. Y no es parte de sus funciones. Lo hacen porque son cristianas, porque aman al Señor y porque quieren el bienestar de los que están en esa oficina. ¿Se fijan que es complicado cuando digo, no, yo solo hago lo que me contrataron para hacer? Es complejo eso. Yo sé, hay que poner un límite. Hay gente a veces que abusa, hay jefes que abusan. Yo no estoy negando eso, ¿sí? En el caso de esta hermana no es el caso. Al contrario, tiene la bendición de tener buenos jefes. Y ella, de su voluntad, hace esto y lo hace gozosamente. O, por ejemplo, una de las personas que a mí me crió, una profesora de educación básica, una tía, ella no tenía ningún problema en quedarse 15, 20 minutos más en la sala para aclararle la duda a un alumno que ella se dio cuenta que no había entendido bien la materia. No estoy diciendo que ustedes están obligados a hacer esto. Lo que yo quiero decir es simplemente qué es lo que Dios te da la capacidad de hacer, hazlo. ¿Sí? Preocuparte de que haya bienestar. De que haya bienestar. Porque si tú tienes el concepto moderno del trabajo, tú solamente vas a ir a marcar una tarjeta, ¿me entiendes? Marco tarjeta, cumplo mi deber, después salgo, listo, cumplí mi deber. No, pues eso no es. Dios te está llevando a trabajar para que tú allí puedas producir, incentivar, motivar bienestar. Tercero y último, pero esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Hasta aquí lo dejé en suspenso, entonces ¿para qué trabajamos? Para servir, para producir bienestar. Sí, pero eso no es lo principal. Last but not least, dicen los gringos, ¿cierto? Lo dejé para el final, pero es lo más importante. Trabajemos para estar con Dios. Esa es la meta del trabajo. ¿Sorprendido? Espero que sí. No importa cuál es el trabajo que tú haces. Si es un trabajo legítimo, esta es la verdad. Mire, presta atención. Yo no sé cuál es tu trabajo. Piensa en tu trabajo. Yo no sé cuál es. Pero si es un trabajo legítimo, no pecaminoso, Dios lo hace antes que tú. Dios lo hace mejor que tú. Y Dios hace la parte más importante. ¿Sí o no? Si tú eres profesor, las sinapsis en el cerebro del alumno las produce Dios, no tú. La parte más importante la está haciendo Él, no tú. Si eres alguien que transporta gente en un Uber, ¿cuántas cosas pueden salir mal? Mal ir sal, eso es lo primero que sale mal. ¿Cuántas cosas pueden no resultar? ¿Cuántas cosas podrían salir mal en 1000 cosas? Pero el Señor te permite a ti cumplir y realizar un buen servicio para ese cliente que tomó ese Uber a una hora tarde en la noche y necesita llegar a su casa de forma segura.
Tú eres un colaborador de Dios, estás ayudando a que alguien pueda llegar o a su casa o a su trabajo sin atrasarse tanto o llegando de forma segura en una noche que es oscura y donde tal vez un barrio peligroso. Dios está haciendo ese trabajo y Dios te invitó a colaborar con Él. Este es el núcleo de lo que nosotros queremos decir hoy, chiquillos. Por favor, guardemos esto. Trabajar es espiritual. Y esto ni Adam Smith ni Karl Marx lo vieron. Pero nosotros, a la luz de la Escritura, sí. Y tenemos que verlo y entenderlo. Trabajar es espiritual. Armar una tabla Excel. Llenar los formularios del Servicio de Impuestos Internos. ¿Hay auditores aquí? ¿No? ¿No hay algún auditor? Mi hermano mayor yo lo admiro. El loco sabe cómo funcionan los trámites de Servicio de Impuestos Internos. Deberían darle un Nobel. Esa bola es impresionante. Sabe llenar los formularios. ¿Cómo sabe eso? Eso es un privilegio que Dios permite trabajar. Escribir un texto. Realizar una investigación. Aquí los que están trabajando en la academia. Elaborar una encuesta. Preparar una clase. Dar una clase. Barrer una casa. Limpiar un WC y destaparlo. Como el pastor del sur. Levantar una pared. Dirigir equipos de trabajo. Lavar loza. Poner un catéter. Medir la temperatura. Diseñar un código. Pintar un cuadro. Componer una canción. Manejar un auto o manejar un camión. Llevar un pedido en bicicleta. Todo eso, queridos, cualquiera sea tu trabajo, este es el objetivo final, que lo hagas con Dios. Que te sumes a lo que Dios ya está haciendo y lo hagas con Él. Sumarte a lo que Dios ya está haciendo, porque Dios está trabajando para sustentar su creación. Dios está trabajando para que los seres humanos puedan tener sustento. Dios está trabajando para que los niños puedan crecer. Dios está trabajando para que las personas tengan acceso a la salud. Dios está trabajando eso antes, mejor que todos. Entonces nosotros vamos a colaborar con Él. ¿Me siguen? Somos colaboradores de Él. Sumarte a lo que Dios ya está haciendo, estar con Dios, trabajar con Él. Y en el proceso, que tú te admires de ver cómo Dios te usa. Gracias, Señor, me usaste. Porque ese niño entendió, por fin entendió la tabla del 7. Me costó a mí la tabla del 7. Por eso yo estoy agradecido del profe que me dedicó ahí para que yo aprendiera la tabla del 7. Y hoy día es mi tabla favorita. No sé por qué. Admirarte de ver cómo Dios te usa para traer bienestar a otros. Hay cosas que son dulces en el trabajo, mucho más dulces que un buen salario. Es cuando alguien te agradece y te dice, gracias porque esto hizo la diferencia para mí. ¿Les ha pasado? Gracias porque me trataste bien. No me trataste como la otra persona. Es triste, pero a veces pasa. Y con eso tú tienes que glorificar a Dios. Dios te permitió hacer algo distinto. Dios te permitió hacerlo de forma distinta. Entonces estos son los 3 principios. Servicio, bienestar y comunión. Entonces ya no enfoquemos más el trabajo en la autorrealización personal, en el lucro y en el deber. Esos no son los 3 principales elementos del trabajo. Los 3 principales elementos del trabajo son estos 3. Servicio, hazlo para servir. Bienestar, hazlo para promover bienestar. Y tercero, comunión, lo más importante, hazlo para estar con Dios. Que cuando suene la alarma el lunes a la mañana, diga ahí la alarma del celular, a estar con Dios en el trabajo. O pon entre comillas ahí, como si Dios te estuviera diciendo, hijo, te estoy esperando en la pega. Ya puse el café en la máquina. Porque así es el Señor. Entonces nosotros vamos al lugar diciendo, Dios ya está ahí, Dios llegó antes, Dios está preparando todo. Y voy a unirme a Él porque quiero estar donde Dios está. Gocémonos en servir, busquemos el bienestar de la comunidad de la creación, pero sobre todo estemos con Dios mientras trabajamos. Que trabajemos conscientes, deseosos de ver a Dios trabajando en nuestro trabajo y unirnos a Él. Miren, cuando mi hijo Agustín
está por ahí. Era pequeñito, chiquitito. Un día yo estaba saliendo de una reunión de consistorio. Existen cosas fomes en esta vida y una reunión de consistorio. Excepto la de esta iglesia. Las reuniones de consistorio aquí son... Pero era otra iglesia en ese tiempo, ¿no? Hay que entrar en detalle. Y él me preguntó, papá, ¿dónde vais? Y yo le dije, voy a trabajar, hijo. Y él, ¿saben lo que me dijo? Yo también quiero trabajar. Yo les doy firmado, él no quería ir a una reunión de consistorio. Y probablemente nunca lo va a querer. Lo que él quería era estar conmigo. Para eso nosotros trabajamos, chiquillos. Para estar con Dios. Trabajemos para estar con Dios. Estoy absolutamente seguro de esto, que nosotros tenemos que estar con Dios. Lo que él quería era estar con su papá. Pasar tiempo con Él. Esta es la esencia de trabajar, es estar con Dios, compartir tiempo con Dios. Dios no está el domingo en la iglesia esperándote aquí toda la semana. ¿Me entienden? Él está aquí en la primera, sentado ahí. Pucha, ojalá llegue el otro domingo para volver a encontrarme con el Gerson. No. ¿Me entienden o no? Gerson se sube al auto y está Dios ahí al lado. Ya, Gerson, ¿a dónde vamos hoy día? Acéptate esa carrera, son 7 lucas, vamos. Voy contigo. Sí, pues Dios es mi copiloto. Literal. Dios es mi copiloto. Entonces es estar donde Él está. El propósito final del trabajar es estar junto al Señor. Que al final del día el trabajo haya sido solo una excusa para estar con el Padre. ¿Me entienden? Que el trabajo sea solo una excusa para estar con el Papá. Para estar con nuestro Padre, con el Señor. Entonces yo los quiero invitar a que podamos orar este texto. ¿Y cómo los vamos a orar? Primero les voy a invitar a tener un tiempo de oración. ¿De qué tienes que arrepentirte tú? ¿Has trabajado para tu autorrealización personal? Suena lindo, suena bonito, ¿cierto? Pero esa no es la meta del trabajo. De hecho, no es la meta de la vida. Nosotros no vinimos a esta vida a encontrar autorrealización personal. Venimos a esta vida a glorificar a Dios, gozando de Él para siempre. Entonces, cambiemos el foco. Que mi trabajo sea para ser como Dios. Y que por lo tanto yo sirva como Dios sirve. Busque el bienestar como Dios busca el bienestar. Pero sobre todo tenga comunión con Él. Cada uno los invito a que en silencio puedan orar allí en su lugar. Cierren sus ojos. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre
Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Santo Señor, eso es lo que queremos hacer al trabajar, oh Dios. Queremos dejar de ver el trabajo como una carga, como un peso. Y tal vez el problema, Señor, o una parte muy importante del problema es cómo vemos, cómo concebimos el trabajo. Seguimos viéndolo solo como una tarea, que al final tiene una recompensa. Pero no, Señor, es mucho más que eso. El trabajo es estar contigo. Tú eres un Dios que trabaja. Eres un Dios que sustenta la creación. Eres un Dios que cuida a tus criaturas. Y nosotros podemos ser parte de eso, cumpliendo una función en eso. Gracias, Dios, porque podemos estar donde tú estás, caminar contigo y aprender a trabajar como tú trabajas, sirviendo, promoviendo el bienestar, haciendo el bien al prójimo. Porque para autorrealizarnos personalmente ya tenemos a Cristo. Y Cristo es suficiente. Solo por gracia en esa cruz Él ya le dio valor a nuestra vida. Que ninguno de nosotros aquí se vaya a trabajar para encontrar su valor en el trabajo. Nuestro valor no está allí. Nuestro valor ya nos fue dado por gracia. Así que ahora, Señor, que podamos simplemente disfrutar de estar contigo cada día que trabajamos. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.